esta tarde me gustaría hablar al pueblo del Señor durante unos minutos de algo que seguramente sonará inclusive reiterativo, repetitivo. Pero ¿qué hacemos si persistimos en una carencia, en una deficiencia? Hay una cosa que se puede hacer. Uno cuando tiene una carencia y persiste, ¿sabe lo que hace? Se da por vencido y hace, pues dejémoslo estar. Se mira hacia otro lado y ya no se trata. Pero lo que tenemos que hacer cuando hay una carencia es no cansarnos de reiterar por medio de las Escrituras lo que es malo para que su pueblo rectifique, ¿sí o no? Uno no se cansa de descansar, ponerse paños calientes, tomarse algo para el resfriado, y cuando se vuelve a resfriar se vuelve a tomar lo mismo, y si se vuelve a resfriar se vuelve a tomar lo mismo, y nunca se le ocurrirá decir, es que ya me lo he tomado muchas veces. No, sino que vuelve a tomarse el medicamento que lo sana. Y aquí solo hay un medicamento que sana, y es la bendita palabra del Señor. Amén. Por tanto, acompáñenme en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1. Muy conocido el texto. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15. Dice así la palabra del Señor. Que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. 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 ¿Otra vez? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Hay una conducta que persiste y que no se marcha, que hace que nuestras vidas no se desarrollen como toca. Y notemos esta deficiencia espiritual en nuestras vidas, a modo individual, en nuestros hogares, con nuestras familias y por consecuencia dentro de la congregación. Hay muchas deficiencias que tenemos que mejorar. Hablemos de alguna de ellas hoy. A esta conducta la podríamos llamar cristianos interruptor. Parece gracioso, pero cristianos interruptor. ¿Qué es un interruptor? Ahora están alucinando, ¿verdad? ¿Qué es un interruptor? ¿Qué es un interruptor? Definición: dispositivo para abrir o cerrar el paso de corriente eléctrica en un circuito. ¿Qué es un interruptor? Que interrumpe o sirve para interrumpir algo. Esto es un interruptor. Por medio de los interruptores tenemos la capacidad y la facilidad muy a mano de quitar la corriente y de apagar algo que tenemos cerca. Los interruptores nos dan la facilidad de desconectar algo muy rápido y volverlo a conectar. Eso es un interruptor. ¿A qué me refiero? No voy a dar muchos rodeos, mis hermanos, créanme. ¿A qué me refiero con esto? Pues que aún no somos capaces de permanecer siendo cristianos las 24 horas del día. Y me refiero a efectos prácticos, porque uno no deja de ser suyo. Amén. Quien es suyo lo es para siempre. Amén. Amén. Pero aún persistimos y se nos hace difícil permanecer con esa calidad y exigencia bíblica de lo que las Escrituras enseñan, lo que tiene que ser un cristiano verdadero durante las 24 horas del día. Utilizamos ese interruptor, que no lo ha puesto Dios ni lo ha puesto nadie, no lo hemos inventado nosotros, ese interruptor que hace que apaguemos nuestra vida de cristiano y emerja otra vida que no es esa. No tenemos la capacidad de permanecer las 24 horas del día en todas las áreas de nuestra vida sin darle a ese dichoso interruptor. Seguro que algunos podrían poner ya en su mente en cuestión esto que se está diciendo. Amén. Como diciendo que, bueno, pues esto no es así, porque yo tengo a Dios en mi mente todos los días y siempre pienso y está conmigo y me acompaña.
y yo no practico el pecado, pero yo no me refiero a cuando en tu día viene la posibilidad de estafar y no estafas. Tampoco me refiero a cuando en tu día viene la posibilidad de volver a beber o a drogarte y no bebes ni te drogas. Cuando viene a tu vida la posibilidad de volver a enojarte y golpear y no lo haces. No, yo estoy hablando de cuando viene el momento de orar y no oras. Cuando viene el momento de leer y no lo lees. Cuando viene el momento de ayudar y no ayudas. Cuando viene el momento de servir y no sirves. Cuando viene el momento de confiar en Dios y dejas de confiar en Él. Cuando viene el momento de retener tu lengua y hablas más de la cuenta. Me refiero a esa desconexión que hacemos en ocasiones voluntariamente para satisfacer los deseos de nuestra carne, que a nuestro criterio no son tan graves como los antes mencionados. Amén. Tenemos la mala costumbre de limitar la vida pecaminosa a 4 o 5 o 6 o 10 pecados gravísimos, que quien los comete es lo peor del mundo. Pero ¿qué pasa con todos los demás pecados que la Biblia menciona? ¿Qué ocurre? Aquellas cosas que la sociedad tiene por normal, pero son pecaminosas. ¿Qué reacción tenemos como cristianos en esos momentos? ¿Seguimos conectados o nos desconectamos? Apretamos el interruptor en esos momentos. Un ejemplo, estás con gente inconversa, empiezan a entonar una conversación que no va acorde con la santidad de Dios, a hablar malas palabras, a hablar cosas ociosas, cosas que no honran al Señor, y de alguna manera medio sonríes, medio te hace gracia, y nos marchamos como así, no decimos nada por no querer desentonar. En ese momento apretamos el botón y el interruptor y dejamos de ser cristianos por ese momento y nos apartamos cuando deberíamos denunciar el pecado las 24 horas del día y apartarnos de lo que no tiene que ver con la santidad. ¿Han entendido? Amén. Quiero decirte que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Amén. ¿Sabían esto? Amén. Hemos acomodado nuestro diario vivir, vamos caminando con ciertos hábitos que están diezmando nuestra vida espiritual, destrozando nuestra vida espiritual, y en consecuencia se extiende a nuestra familia y en consecuencia se extiende a la congregación. Pero debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Es tan terrible desconectarse. Miren, cuando uno aprieta el interruptor porque quiere desconectarse de su responsabilidad como creyente, no se queda en stand-by, como en el aire, sin pasar nada. Cuando uno apaga lo que tiene que ser, aparece lo que no tiene que ser. Amén. Cuando uno deja de bogar para el Señor, boga para la carne. Cuando uno deja de hacer lo bueno, lo malo aparece. No puedes quedarte en stand-by sin hacer nada. No existe tal cosa. La desconexión, apretar el interruptor acabará con su vida y con la mía. No podemos ser cristianos con un interruptor el cual usamos y desconectamos y encendemos a nuestro placer y antojo. Nos quitamos de ser hijos de Dios cuando nos apetece y cuando no queremos reivindicar que somos hijos de Dios y que todo el mundo lo sepa. Soy cristiano en los momentos puntuales, en el culto, en oraciones, en reuniones, cuando hablo de las Escrituras con los hermanos, pero me desconecto cuando voy a hacer otras cosas que no tienen que ver con tintes religiosos. Cuando estoy trabajando, cuando estoy pagando mis impuestos, cuando estoy en el ayuntamiento, cuando estoy con mi familia. No puede ser, mis hermanos. Esto que leí el otro día me hizo reflexionar sobre esto. Alberto Masay, Policía Nacional. Escucha. Ser policía no es un trabajo cualquiera, dice este hombre. No se trabaja de policía, se es policía.
Dice, policía se es las 24 horas del día. Si estás fuera de servicio y ves a una persona correr, pues tú corres detrás sin preguntar primero qué pasa. Yo leí esto. De un policía. Y yo decía, Señor, ¿cómo puede ser que un policía, por amor a su trabajo, y qué bien que las fuerzas de la ley, que los servicios puestos para salvaguardar a la población tengan este celo? Claro que sí, pero ¿cómo puede ser que estos hombres tengan este deseo y esta devoción y este deseo de ser policías y serlo las 24 horas del día, y van de uniforme, pero siguen siendo policías, y ven a alguien que comete un delito y no se escudan detrás de su uniforme de paisano, sino que sacan el policía que tienen dentro y hacen lo que les corresponde, estando de servicio o fuera de él? Y yo decía, ¿cómo puede ser que estas personas tengan esto? Y yo no tenga ese mismo nivel de compromiso. Y haya momentos en mi día que me desconecte y deje la placa debajo del cajón. Un cristiano no puede tener interruptores y desconectarse. Un cristiano lo es las 24 horas del día. Amén. Hay un lugar, porque ustedes saben que para ciertos delitos hay lugares propicios para ejecutarlos, ¿verdad? Amén. Hay ciertas negligencias que se cometen mejor y son más cuantiosas en ciertos lugares que en otros, porque los lugares hacen propicios ese pecado, ¿verdad? Bueno, hay un lugar que cada vez se está convirtiendo en el más propicio para la desconexión, para utilizar este interruptor, para dar a ese ansiado interruptor que por desgracia deseamos tocar para quitarnos el peso del servir al Señor y de obedecer al Señor. ¿Y saben cuál es este lugar? Nuestros hogares. Nuestros hogares, el hogar del cristiano, se ha convertido en el lugar propicio para desconectarse, para apretar el interruptor. Hoy parece que la batería de los cristianos solo nos dura mientras que estamos fuera de casa, pero cuando llegamos a nuestras casas están completamente descargadas y somos otras personas. Dejamos el ropaje del Hijo de Dios y nos vestimos con otro ropaje carnal que no agrada a Dios y no hace nada de lo que Dios quiere. Antes en el mundo uno ponía buena cara dentro de casa y se iba afuera para hacer lo malo. En casa era con la mujer con el marido, o los hijos con los padres, o los padres con los hijos. Pues intentaba aparentar que todo iba bien y ponía buena cara. Y en casa todo intentaba que fuera bueno. Pero era cuando salían fuera de casa, cuando hacían lo malo. Hoy es al revés. Hoy se guardan las apariencias fuera de casa se intenta poner cara de bueno, fuera de casa se intenta ser cristiano, pero cuando llegamos a casa nos desconectamos y ahí ya dejamos de guardar las apariencias. Amén. ¿Qué paradoja más grande que el hogar, que debiendo ser el lugar del refugio y el descanso del cristiano, se transforme en la guarida del carnal? Nadie va a entrar a tu casa. Estás muy seguro en tu casa, es tuya. Gracias. En la guarida del carnal, ahí ya no tengo paciencia, ahí ya no tengo intimidad con Dios, ahí no hablo de Dios las 24 horas del día, ahí ya no es teología, ya no es Biblia, ya no son... No, ahí es tele, es mundo, es carne. Los hogares nos transformamos, por desgracia, en aquello que queremos e intentamos ocultar fuera. Y esto es terrible, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué de esta actitud? ¿Qué lo hace? ¿Qué lo propicia?
Uno de los motivos de esta mala actitud es porque seguimos con la creencia de que el cristiano tiene dos partes en su vida, la carnal y la secular, la espiritual y la religiosa. Y hemos limitado nuestra vida de Dios, nuestra vida espiritual, a todo lo que tiene un contexto religioso. Esto lo hemos hablado algunas veces. Donde hay culto, donde hay palabra, donde hay reunión, donde hay algo que tiene que ver con una actividad religiosa, llamémosla así para distinguirla de la otra, estamos, es nuestra vida espiritual. Pero cuando dejamos dicha actividad, ya no hay espíritu, ya no hay vida de Dios. Lo entendemos como nuestra vida secular y hacemos una separación entre mi vida como cristiano y mi vida como cristiano en lo secular. Y separamos lo carnal de lo espiritual. ¿Entendéis esto? Pero en absoluto nada de esto es cierto, sino que toda la vida del creyente tiene que ver con lo espiritual, con la santidad de Dios, con lo religioso, con lo divino. No hay una cosa como separación entre lo carnal y lo espiritual. Estamos completamente equivocados. Las Escrituras están llenas de esto. Las Escrituras muestran incansablemente que la vida del cristiano no tiene interruptores. No tiene interruptores de apagado, es de continuo. Dura 24 horas al día, 365 días del año. Y la Escritura es la que tiene la razón. ¿Les importa que apague el aire un momento? Gracias. Dice 1 Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. La definición del diccionario para siempre es: en cualquier momento del tiempo, sin interrupción, se puede referir a la totalidad del tiempo o la totalidad del tiempo considerado. Estad siempre gozosos. La totalidad del tiempo gozosos. 1 Tesalonicenses 5:17, el verso que le sigue, dice: orad sin cesar. La palabra cesar es interrumpir cierta cosa que se está haciendo. Por tanto, cuando dice orad sin cesar, es orad sin interrupción. Por tanto, orar de continuo. Amén. Salmo 34:1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. No en una parte del tiempo, no en un rato del tiempo, sino en la totalidad del tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No discontinuo, sino continuo. No rayas en la carretera que puedas adelantar, discontinua, sino continua. Una continuidad permanente de alabanza. Por tanto, la alabanza no cesa. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo. No en una parte del tiempo, no cuando las cosas van bien, no cuando las cosas cuando este amigo me hace las cosas bien, sino en todo tiempo, cuando todo va mal y cuando todo va bien, cuando todo es propicio y cuando no lo es, en todo tiempo. Josué capítulo 1 verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén. Nunca, no un rato, no una parte, nunca se apartará de tu boca los dichos de su palabra. Amén. Sí, Señor. Noten esto: estar gozosos, orar, bendecir, amar, alabar, estudiar, obedecer. No tienen una discontinuidad, no son partes de la vida, no se puede apretar un interruptor, son continuas en la vida del cristiano. Amén. Continuas, perennes, forman parte de cada segundo, milisegundo del día. Así es. No hay partes, no hay secciones de la carne. Todo tiene que ser para el Señor. Amén. Por tanto, estas afirmaciones bíblicas erradican totalmente el interruptor que nos hemos puesto. Nos obligan a quitárnoslo y a no pulsarlo más, dejándonos operativos las 24 horas del día. Amén. ¿Entendéis esto tan sencillo?
Pero ¿cómo podemos hacer esto de continuo? ¿Cómo lo podemos hacer? Es imposible, diremos algunos, pero no lo es, mis hermanos. El problema reside en lo que hemos dicho hace un momento, sobre la separación de lo secular y lo religioso. Si nosotros limitamos lo espiritual a los momentos de culto, a los momentos de oración, a los momentos de hablar del Señor, a los momentos de abrir las Escrituras, a los momentos de orar, si dedicamos, vamos a suponer, 8 horas al día, Señor nos ayude a dedicar 8 horas al día. Si dedicamos 5 horas al día, 3 horas al día, sirviendo al Señor, y solo relacionamos lo espiritual y la vida en santidad en esa parte, las demás horas del día vamos a poner 3. ¿Qué hacemos con todo el resto? Si todo el resto tiene que ver con una vida secular, ¿qué predomina más en mi vida? La carne que el espíritu. Porque que 3 horas le dedico al Señor en congregarme, en orar, en leer y en estudiar, el resto del día se lo dedico a mi carne. Y como relaciono eso con lo espiritual y lo otro con la carnalidad me vence. Y haciendo lo bueno, sigo pecando. Pero en cambio, cuando entendemos que en toda nuestra manera de vivir tenemos que ser santos, y cuando entendemos en que cada acto que hacemos tiene que ser para la gloria del Señor, si entendemos esto, si hacemos la separación, domina la carne, pero si hacemos una no separación, sino todo es del Señor y todo es en el Espíritu, no solo la carne se erradica. O sea, no solo vence el espíritu, sino que la carne se erradica. Amén. Amén. ¿Me he explicado bien? Amén. Si en vez de despertarme por las mañanas diciendo, madre mía, apagas el despertador que no lo tiras por la ventana porque está cerrada, romperías el cristal. Te levantas pensando que vas a ir a trabajar y a lo mejor no vas a ganar lo que te gustaría ganar, o te levantas a hacer lo que... Te levantas con otros pensamientos que no sean del Señor, pero en cambio si haciendo esto te levantas y cuando abres los ojos dices, Señor, gracias por dejarme despertar. Gracias, Dios mío, porque este día lo has hecho tú, me alegraré y me gozaré en él hoy. Gracias, Dios mío, porque me has permitido un nuevo día para servirte. Gracias, Señor mío, porque veo a mi esposa, a mis hijas, las veo bien. Gracias, Señor, porque tengo trabajo, sea mucho, sea poco, puedo ganarme el pan. Cuando estamos trabajando cada uno en su oficio, aquí nosotros muchos trabajamos en la venta ambulante, en el mercadillo, y cuando trabajamos, en vez de quejarnos del frío o quejarnos del calor, o que tenemos mucho o que tenemos poco, vamos cantando alabanzas al Señor por darnos fuerzas y vigor para traer el sustento de nuestro hogar. Si cuando tenemos un plato de comida, en vez de quejarnos porque no tenemos gambas o entrecots, le damos gracias al Señor porque tienes un cacho de patata y un tomate, y le das gracias al Señor porque tus hijos están siendo alimentados y tienes un techo donde vivir. Si en vez de quejarnos y vivir una vida sin Dios, sin pensar que Dios está, entendemos que Dios está en todo, viviendo dándole gracias, tu vida será una total espiritualidad, una total obediencia al Señor, y no habrá momentos de desconexión. Todo será un vínculo con el cielo, porque comerás para el Señor, trabajarás para el Señor, dormirás para el Señor, estarás en tu casa con tu familia para el Señor, todo será para el Señor. Amén. Gloria a tu nombre. ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo me cambiaría? ¿Cómo nos cambiaría a todos la vida si cambiáramos esta mentalidad carnal y nos vinculáramos al Señor para siempre? Es carnalidad, mis hermanos, no te equivoques. ¿Entendéis esto? Si hacemos esto, la respuesta a la pregunta, esto es imposible, hacer esto todo el tiempo, se hace posible. Amén. Porque no solo relacionamos lo espiritual con el culto, sino con las 24 horas del día. Amén. Por tanto, se puede. Se puede. ¿Me dejan unos minutos más? Amén. Dice nuestro texto de referencia que hemos leído, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo primero que vemos es el listón que el apóstol Pedro pone a los cristianos que están leyendo su carta. ¡Qué listón! ¡Qué medida! ¡Qué molde!
El apóstol no pone el listón o el ejemplo de un gran justo de aquel tiempo, que había muchos, unos cuantos. No cita y no habla del apóstol Pablo, o habla de Juan, o habla de Jacobo, o habla de Esteban, no habla de nadie de ellos. Tampoco se va hacia atrás y va a por los grandes profetas, no habla de Isaías, ni habla de Jeremías, ni tampoco de los grandes guerreros o reyes como Josué o como David, o el gran profeta Moisés, allí no habla de ninguno de ellos. El listón lo pone aún más alto, porque dice, sino como aquel que os llamó es santo, y la pregunta es, ¿quién los llamó? Jesús. ¿Quién los llamó? Amén. Cristo los llamó. Amén. Nada más y nada menos que el listón es Cristo. Santo en naturaleza, santo en esencia, porque sale del seno del Padre, el Verbo hecho carne, el cual habita la plenitud de la deidad, el cual es uno con el Padre, santo en esencialidad. Pero no solo santo en esencialidad, santo en función, ya que fue apartado como cordero inmolado antes de la fundación del mundo para ejercer una labor sacerdotal para favor tuyo y mía. Amén. Pero no santo en naturaleza solamente o en función, santo en vida y en obediencia, porque su vida fue perfecta e impecable, guardó todos los mandamientos de la ley al pie de la letra con gozo y agrado y al 100% de sus facultades. Este es el listón que pone Pedro, como aquel que os llamó, como Cristo os llamó, como este santo os llamó. ¿Estáis aquí? Amén. Pues a este santo, a este perfecto es aquel a que el apóstol pone como listón, como meta, como molde. Cualquier exigencia inferior a esta, cualquier molde más pequeño que el de Cristo, es poner una meta, una puerta que no es bíblica. Un molde y una altura que no son de Dios. Hoy en día el Cristo de la Biblia no es el Cristo que se usa como molde, como meta y como objetivo. Es un Cristo diferente. Se predica el Cristo de la Biblia, pero se predica que el Cristo de la Biblia no es el Cristo alcanzable por el pueblo. El Cristo de la Biblia es Cristo, pero el pueblo es algo que no tiene que alcanzar esto. Y predico a Cristo aislado de lo que el pueblo tiene que hacer. Cuando las Escrituras nos enseñan que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida, pero que Cristo es el ejemplo. Amén. Él es el ejemplo, el molde, la imagen, la meta, el proyecto de la iglesia. Si quitamos a Cristo como proyecto, ¿qué nos queda? ¿Hacia dónde vamos? La muerte. ¿Hacia dónde vamos? Hacer esto es antibíblico y es predicar un evangelio que no es el verdadero. Dice la Escritura, miren lo que dice la Escritura, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Amén. ¿Es ejemplo o no es ejemplo? Sígame. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, dice Pablo, como yo lo soy de Cristo. ¿A quién seguía Pablo? A Cristo. 1 de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Juan capítulo 13, verso 15. Porque ejemplo, dice Cristo, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, también lo hagáis vosotros. Él es el ejemplo, Él es la meta. Por tanto, si tu exigencia hacia ti mismo, si tu exigencia hacia los demás con tu mensaje, si mi exigencia como pastor hacia la membresía de la iglesia es inferior a la exigencia de ser como Cristo, estoy predicando una puerta que no te da acceso al cielo. Estoy predicando un molde que no es el correcto. Te estoy intentando hacer pasar por un aro que no es bíblico. Porque el molde es Jesucristo. Amén. Y no hay otra puerta según las Escrituras. No hay otro camino. Amén. Según las Escrituras. Así pues,
En primera parte nos habla del listón, Cristo, como aquel que os llamó a ser santos, Cristo. Pero a continuación se muestra y nos muestra en qué áreas. Porque uno puede decir, sí, yo puedo ser como Cristo en estas áreas. Pero es que continúa, no solo como Cristo, sino que sigue diciendo, en toda vuestra manera de vivir. Amén. ¿Lo notan? O sea, tienes que ser como Cristo, sé santo como Cristo, no en áreas pequeñas, sé santo como Cristo fue santo en toda tu manera de vivir. Por tanto, todo lo que tú haces como creyente tiene que estar impregnada de la santidad de la misma manera que Cristo vivió. Amén. ¿Habéis entendido esto? Amén. Ay, Señor. De la misma manera que Cristo es santo, fue santo y será santo, así tenemos que ser nosotros santos, no en partes de nuestra vida, sino en toda nuestra manera de vivir. Amén. En toda nuestra manera de vivir. Lo notan, no dije parte, sino en toda. Y esto incluye tu casa. Sí, Señor. Amén. Y eso incluye tu hogar, donde apretamos el interruptor. Si no somos santos en nuestra casa, no somos santos como la Biblia demanda que seamos santos. ¿Os creéis esto? Amén. Amén, Señor. Si hacemos esto, ¿dónde queda la vida en la carne? ¿Dónde queda que hay tiempo para todo? No soporto esa frase, esa expresión, no la aguanto. ¿Dónde queda el desconectarse creyendo que esto no tiene que ver con la vida de Dios? No, es que esto es en la carne. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda eso, según la Biblia? Tenemos que ser como Cristo. No solo un rato, sino las 24 horas del día. Amén. Mi hermano y mi hermana que me escuchas. Esta deficiencia espiritual que venimos arrastrando no es para los de fuera. Este sermón, ojalá que lo escuchen en YouTube y que la gente pueda recibir algo de parte del Señor y que les haga bien. Pero este sermón es para nosotros. Amén. Lo que predicamos desde aquí, en primera instancia, es para mí y para ustedes. Amén. Siéntete aludido. Sí, Señor. Y cada uno se ponga la mano en el corazón. Estoy seguro que habrá gente que no. Pero pongámonos en el blanco de esta flecha que hoy el Señor nos manda. Este déficit espiritual que venimos arrastrando no es para nada ni extraño ni misterioso. No tenemos que hacer arqueología espiritual para definir qué es lo que sucede. Simplemente es pecado y desobediencia. Sí, no te asustes, es pecado y desobediencia. No maquillemos las cosas. Un error, una dificultad, estoy frío. No, pecado y desobediencia. Si yo en mi hogar me desconecto, si yo en algunas áreas de mi vida me desconecto, le estoy diciendo que no en ese tiempo de desconexión a la voluntad del Señor, y eso es pecado. Por tanto, analicemos en qué áreas lo estamos haciendo mal. Analicémoslo, pero, mis hermanos, que nos vayamos de aquí y lo hagamos. Amén. Vayamos a nuestras casas, nos sentemos y digamos, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? A ver, a lo mejor haces así y dices, no, gracias, muy bien, de verdad, gracias Señor por el sermón, pero para mí no iba. A lo mejor puede ser que no tengas esas deficiencias y yo me alegro, pero si no, primero sentémonos y analicemos lo que el Señor quiere con nosotros. Amén. O que no quieres mejorar en el Señor. Amén. Una vez distingamos la enfermedad, reconozcamos que es parte de nosotros y que ha venido esta enfermedad por causa de nuestra negligencia y pecado. Por tanto, en consecuencia, arrepiéntete. Amén. Arrepiéntete, haz teshuvá, vuélvete al Señor. Volvámonos al Señor en arrepentimiento.
en oración, en súplica, confesemos nuestro pecado. Y después de eso, pongamos medidas. Hagamos un arrepentimiento completo. Pon medidas a aquello que te molesta. Pon medidas a aquello que te estorba. Pon medidas a aquello que te hace caer. Pon medidas en aquello que te quita la santidad. Pon medidas. Sí, Señor. Amén. Y después de esto, vive todos los días, cada segundo, como si Cristo viniera a buscarme. Amén. Como si el Señor viniera hoy. Vive así. Vivamos así, mis hermanos. Vivamos en santidad completa. Tiene que costar. ¿Eso cómo va a costar? Va a costar mucho. Pero tenemos que cumplir las exigencias divinas. Amén. Esto no son ningunos méritos para alcanzar salvación, mis hermanos. Estamos, como os he dicho al principio en el encabezado, a modo práctico. Porque el que te salva, justifica, santifica para salvación es Él. Amén. Pero si Él nos salvó por norma, la vida del cristiano tiene que ser esta que hemos hablado hoy. Sí, Señor. No para, sino porque ya fuiste. ¿Entiendes esto? Amén. Por tanto, no nos desconectemos. Si nos hemos tuneado aquí un interruptor y lo hemos puesto hábilmente aquí al lado del corazón, donde lo podemos apretar y quitar y desconectarnos cuando nos apetece, no lo apagues, o sea, no lo dejes solo encendido, porque si lo tienes igual le vuelves a dar. Arráncatelo, Amén. quítatelo y tíralo donde no te lo vuelvas a poner otra vez. ¿Habéis entendido todo esto? Amén. De verdad que sí. Amén, Señor. Espero que poco a poco el Señor, que no nos cansemos de aplicar la misma medicina una y otra vez hasta que la enfermedad se vaya. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gracias, Señor. Así que si el Señor lo permite, así lo seguiremos haciendo Amén. y no nos cansaremos. Ayúdame. Amén. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Queda tu